con gritos que el vecindario escucha, con abogados que se comunican a través de comunicados de prensa, con la versión de él y la versión de ella circulando simultáneamente en los medios, mientras el público elige a cuál creerle, basándose en quién le cae mejor y no en quién tiene razón. Y hay matrimonios que terminan en silencio, no el silencio de la indiferencia, el silencio de las personas que saben exactamente lo que pasó y que han decidido, por razones que solo ellas entienden completamente, que lo que pasó no va a ser el espectáculo que la industria del entretenimiento esperaba que fuera. Chantal Ander eligió el silencio. Cuando en 2006 confirmó su divorcio de Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito y uno de los productores más importantes de Televisa, dijo 3 palabras que en México funcionan como la forma más elegante de cerrar una puerta sin explicar lo que hay detrás de ella. Mutuo acuerdo, en santa paz. Y no dijo nada más. Lo que había detrás de esa puerta, lo que realmente ocurrió en los 5 años de un matrimonio que en 2005 todavía hablaba públicamente de tener hijos y de construir una familia, es lo que vamos a contar hoy. Sin la versión editada. Sin el protocolo de la industria que protege a los que tienen poder suficiente para ser protegidos. Con el contexto que la versión oficial siempre omite porque la versión oficial de esta historia tiene demasiados apellidos importantes en juego, como para que alguien con algo que perder la haya contado completa. Detente un momento antes de que sigamos. Piensa en una relación que terminó en tu vida o en la vida de alguien cercano a ti. Una relación que desde afuera parecía sólida, que generaba el tipo de comentarios que la gente hace cuando ve a 2 personas juntas y piensa que eso es lo que debería verse siempre, que en los momentos públicos funcionaba con la naturalidad de algo genuino y que desde adentro tenía una historia completamente distinta. ¿Cuántas veces el silencio que viene después de esas relaciones es elegido no porque no haya nada que decir, sino porque lo que hay que decir involucra a personas con nombres que proteger y con historias que gestionar y con la capacidad de hacer que contar la verdad cueste más de lo que cuesta guardarla? Chantal Ander conoce ese cálculo. Lo hizo en 2006 cuando eligió el mutuo acuerdo y la santa paz. Lo que no pudo calcular completamente es que el silencio protege, pero no borra. Y que lo que no se dice en el momento siempre encuentra la forma de decirse después, cuando el tiempo puso suficiente distancia entre el dolor y las palabras, como para que las palabras puedan pronunciarse sin que destruyan todo lo que se construyó alrededor del silencio. Para entender lo que pasó en ese matrimonio, hay que entender primero quién es Chantal Ander antes de que Roberto Gómez Fernández entrara en su historia. No como dato biográfico, como contexto necesario. Porque hay una diferencia fundamental entre una actriz que llega a una relación desde la comodidad de una identidad completamente formada y una actriz que llega a esa relación todavía en el proceso de descubrir qué partes de sí misma pertenecen al personaje y qué partes pertenecen a la mujer que lo interpreta. Chantal Ander, en el año 2001, cuando contrajo matrimonio con Roberto Gómez Fernández, era la primera. Era una actriz que había construido su lugar en la industria con una especificidad que muy pocas personas logran. No era la protagonista romántica, era algo más difícil de construir y más difícil de sostener. Era la villana elegante, la antagonista que el público odia con el tipo de pasión que solo se tiene por los personajes que en realidad se entienden demasiado bien. Eso requiere un tipo de inteligencia emocional específica. Requiere la capacidad de habitar la lógica de alguien que hace daño sin perder de vista que ese daño tiene consecuencias reales dentro del universo de la historia. De encontrar la humanidad dentro de la crueldad, sin suavizarla, hasta el punto de que deje de ser creíble. Chantal Ander lo hacía mejor que casi nadie en su generación. Eso no se aprende, se tiene. Pero hay algo que el tipo de fama que Chantal construyó produce que vale la pena entender. La villana de las telenovelas mexicanas es un arquetipo que el público procesa de una forma muy específica. La admira, la teme, la disfruta y al mismo tiempo mantiene una distancia que no mantiene con la protagonista, porque la protagonista es la persona que el público quiere ser o quiere que le pase lo que le pasa. La villana es la persona que el público reconoce, pero no quiere admitir que reconoce. Esa distancia tiene un costo para la actriz que la habita. El costo de que el público siempre tiene una capa de separación contigo, de que el afecto que siente por ti es siempre mediado por el personaje de una forma que con las protagonistas no ocurre de la misma manera. De que cuando buscas algo real en la relación con tu audiencia, algo que vaya más allá del placer que produce verte hacer daño con elegancia en una pantalla, tienes que trabajar más para encontrarlo. Chantal Ander vivió ese costo.
Y lo que buscó para compensarlo, las relaciones reales que construyó fuera de la pantalla, es parte de lo que hace que la historia de su matrimonio con Roberto Gómez Fernández sea más complicada de lo que el titular sugiere. Música. La presentación entre Chantal y Roberto no fue accidental. Fue organizada por Jacqueline Andere, madre de Chantal, actriz de una generación anterior y figura con suficiente peso en la industria mexicana del entretenimiento, como para que su juicio sobre las personas que rodeaban a su hija tuviera consecuencias concretas en la vida de esa hija. Ese detalle es más importante de lo que parece, porque hay una diferencia entre una relación que nace del encuentro libre de dos personas y una relación que nace con el aval explícito de alguien cuya opinión tiene peso real en la vida de uno de los dos involucrados. La segunda relación lleva consigo una presión invisible que la primera no tiene. La presión de que decepcionar la relación significa decepcionar también a la persona que la facilitó. Y Jacqueline Andere no era alguien a quien Chantal quisiera decepcionar. Lo que eso significa para la historia que vamos a contar, para las decisiones que Chantal tomó dentro del matrimonio y para las que tomó al salir de él, se va a volver muy claro en los próximos minutos. Roberto Gómez Fernández llevaba un apellido que en México no necesita presentación: Chespirito, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Nombres que para varias generaciones de latinoamericanos no son simplemente personajes de televisión, sino parte del tejido emocional de la infancia. Parte de los recuerdos que se comparten entre personas que no tienen nada más en común que haber crecido en el mismo continente en el mismo periodo. Ser el hijo de ese hombre tiene un peso específico. No solo el peso del apellido, sino el peso de la comparación permanente, de la pregunta implícita que acompaña cada logro y cada decisión. El peso de tener que construir una identidad propia dentro de la sombra de algo tan grande que la sombra tiene su propio nombre. Roberto Gómez Fernández intentó construir esa identidad en la producción televisiva, con resultados que la industria reconocía y que el público consumía sin siempre saber completamente quién estaba detrás de lo que consumía. Eso produce un tipo específico de frustración en las personas que lo viven. La frustración de trabajar duro en algo real y de que el reconocimiento llegue siempre mediado por otro nombre, por otro legado, por otra historia que no es la tuya aunque lleve el mismo apellido. Lo que esa frustración produce en una relación de pareja, especialmente en una relación entre dos personas con identidades públicas propias y con las presiones que esas identidades generan, es parte de lo que ningún comunicado de prensa sobre el divorcio mencionó. Pero está ahí, en las fuentes cercanas que con los años empezaron a hablar, en los detalles que el tiempo hace posible decir cuando la distancia es suficiente para que decirlos ya no destruya lo que se construyó alrededor del silencio. Ya viene. Enseguida te cuento qué fue lo que realmente ocurrió dentro de ese matrimonio que en 2005 todavía hablaba de tener hijos y que en 2006 ya era historia. Hay una pregunta que define esta historia desde el principio y que vamos a responder con todo el contexto que merece. ¿Fue Chantal Andere quien dejó a su esposo? ¿O fue una situación más compleja que eso, con decisiones de ambos lados y con una arquitectura de circunstancias que el titular simplifica de la misma forma en que los titulares siempre simplifican lo que no cabe en una línea? La respuesta importa, porque de ella depende no solo cómo entendemos lo que pasó entre Chantal y Roberto, sino cómo entendemos a Chantal Andere como mujer, como persona que tomó decisiones en un contexto específico con la información que tenía disponible y con los recursos emocionales que ese momento le dejaba. Esa respuesta está en esta historia, completa, sin el filtro del mutuo acuerdo y la santa paz. Quédate, porque lo que sigue es lo que nadie contó desde adentro. Hay apellidos que abren puertas, y hay apellidos que son puertas en sí mismos, que no simplemente facilitan el acceso, sino que definen el territorio completo antes de que la persona que los lleva haya dicho una sola palabra, que llegan antes que tú a cada habitación en que entras, y que salen después de ti cuando te vas, y que permanecen en la conversación cuando tú ya no estás. Andere es uno de esos apellidos en México, no por razones abstractas, por razones concretas y específicas que tienen nombre y trayectoria, y el tipo de peso que solo produce una familia que durante generaciones construyó algo real en una industria que no regala nada a nadie, que no tenga la combinación correcta de talento, disciplina y voluntad de hacer el trabajo que no se ve, pero que es el único que sostiene todo lo demás. Chantal Andere nació dentro de ese apellido, y lo que eso significa, todo lo que contiene y todo lo que exige y todo lo que produce en la persona que crece, sabiendo que el nombre que lleva
Tiene expectativas propias, que no siempre coinciden con las expectativas que ella misma tiene sobre su propia vida. Es la clave de todo lo que vino después. Jacqueline Ander es la matriarca. Ese título no es honorífico, es descriptivo. Es la descripción de una mujer que construyó una carrera en el teatro y la televisión mexicana, con la seriedad que se construyen las cosas que duran. Que en una industria dominada durante décadas por lógicas que no siempre favorecieron a las mujeres, encontró la forma de sostenerse con la dignidad de quien sabe exactamente lo que vale y no está dispuesta a negociar ese valor por conveniencias temporales. Esa actitud se transmite, no siempre de forma consciente, a veces precisamente de las formas menos conscientes, en los gestos cotidianos y en las decisiones pequeñas, y en la forma en que una madre responde a las situaciones difíciles. Es donde los hijos aprenden más sobre quiénes son y sobre qué se espera de ellos. Chantal Ander aprendió de Jacqueline de todas esas formas. Aprendió la disciplina del oficio, la seriedad con que se trata el trabajo cuando el trabajo es actuación, la diferencia entre el talento que se tiene y el talento que se desarrolla, y por qué solo el segundo produce carreras que duran más de un ciclo de atención del público. Pero también aprendió algo más complejo. Aprendió el peso de representar algo más grande que una misma, de que las decisiones que tomas no son solo tuyas, sino que llevan el apellido, y que el apellido tiene una historia que responder. Chantal Ander debutó profesionalmente con la ventaja y la desventaja que produce ese tipo de apellido. La ventaja es visible, las puertas que se abren, los nombres que reconocen el tuyo antes de que hayas demostrado nada, la red preexistente que hace que el primer paso sea más corto que para alguien que empieza desde cero sin referencia ninguna. La desventaja es menos visible pero igualmente real. La comparación permanente, la pregunta implícita de si lo que haces es tuyo o es el apellido, la presión de que cada proyecto no es solo tu proyecto, sino también la continuación de una historia que empezó antes de que nacieras y que va a continuar independientemente de lo que hagas tú con tu parte de ella. Chantal Ander resolvió esa tensión de la única forma en que se resuelve realmente, construyendo algo que nadie pudiera atribuirle al apellido. Construyendo a la villana. La villana de las telenovelas mexicanas tiene una historia propia que vale la pena entender. No es simplemente el personaje malo. Es el personaje que el guión necesita para que la historia tenga la tensión que la hace ver. Es la persona que hace lo que la protagonista no puede hacer, porque la protagonista tiene que ser amada, y el amor tiene sus limitaciones como motor narrativo. La villana no tiene esas limitaciones. La villana puede decir lo que nadie más dice. Puede tomar lo que quiere sin pedir permiso. Puede articular los deseos que en la protagonista estarían prohibidos y que en ella, precisamente porque es la villana, se vuelven el placer culpable que el público consume con una mezcla de condena y de identificación que no siempre está dispuesto a admitir. Chantal Ander entendió eso desde temprano y lo usó, no como estrategia calculada, sino como el descubrimiento natural de alguien que encuentra el tipo de personaje donde su propio instrumento funciona mejor y que tiene la inteligencia de reconocer ese descubrimiento y de profundizarlo en lugar de resistirlo, porque no coincide con la imagen que otros esperan. Música. Los proyectos que definieron la primera etapa de la carrera de Chantal Ander en televisión la establecieron en ese territorio con una consistencia que con el tiempo se volvió marca. No la marca del nombre, la marca del trabajo. Y esa distinción, para alguien que creció con el peso del apellido Ander, era exactamente la distinción que necesitaba establecer. Hay algo que los que trabajaron con Chantal en esos años describen de forma consistente cuando hablan de cómo era en set. Preparada, siempre. Del tipo de preparación que no se improvisa el día del rodaje, sino que viene de un proceso previo que ocurre en el espacio privado, donde el trabajo real de construir un personaje se hace sin audiencia y sin aplauso, y sin otra recompensa que la de llegar al set con la certeza de saber exactamente lo que vas a hacer y por qué. Eso no viene del apellido. Viene de haber aprendido desde pequeña que el apellido no es suficiente, y de haber decidido, en algún momento que no fue un evento sino un proceso, que lo que ella iba a construir iba a ser suficiente por sí mismo. Música. Y fue en ese punto de la carrera, cuando Chantal Ander ya había establecido su propio territorio, y cuando el apellido era contexto y no contenido, cuando llegó la relación con Roberto Gómez Fernández. Y con ella llegó la pregunta que toda persona que ha construido su identidad con cuidado enfrenta cuando aparece alguien que también lleva un apellido importante. ¿Cómo dos personas que son más que sus apellidos construyen algo juntos sin que los apellidos se conviertan en el personaje principal de lo que construyen?
Esa pregunta Chantal y Roberto no la resolvieron. No completamente, y esa resolución incompleta es parte de lo que produjo el silencio de 2006. La boda fue en 2001. Una boda que en México no pasó desapercibida porque no podía pasar desapercibida. Andere y Gómez Fernández en la misma unión era exactamente el tipo de evento que la industria del entretenimiento mexicano procesa como símbolo antes de procesarlo como historia personal de dos personas reales con vidas reales y con las complicaciones que las vidas reales siempre contienen. El público vio el símbolo. Lo que vivían las dos personas reales dentro del símbolo es lo que los 5 años siguientes fueron revelando, de formas que al principio no eran visibles desde afuera, pero que con el tiempo, para los que estaban cerca, eran cada vez menos posibles de ignorar. Había presiones que el público no veía, expectativas que los apellidos generaban y que la relación entre las dos personas reales no siempre podía sostener. Dinámicas de poder dentro de la industria que afectaban lo que cada uno podía hacer y cómo podía hacerlo, y qué espacio quedaba para la persona cuando el trabajo terminaba, y lo que quedaba era simplemente la mujer y el hombre en el mismo espacio, sin los personajes que la industria les había asignado. Ese espacio resultó ser más difícil de habitar de lo que cualquiera de los dos anticipó cuando dijeron que sí en 2001. ¿Por qué resultó difícil? ¿Qué ocurrió específicamente? ¿Qué fue lo que finalmente hizo que Chantal Andere eligiera el silencio sobre la continuidad de algo que desde afuera todavía parecía sólido? Eso es lo que está a punto de volverse completamente claro. Quédate. Porque lo que sigue es la parte que los comunicados de prensa nunca dijeron y que el tiempo finalmente hace posible contar. Hay matrimonios que se rompen de golpe, con un evento que funciona como frontera clara entre lo que había antes y lo que hay después, con una fecha que ambos pueden señalar y decir ahí fue donde todo cambió y ya no hubo forma de volver a lo que era antes de ese momento. Y hay matrimonios que se rompen despacio, sin evento, sin frontera, con la acumulación silenciosa de pequeñas distancias que individualmente no parecen suficientes para explicar el final, pero que juntas, vistas desde la perspectiva que solo da el tiempo, construyen una arquitectura de separación que cuando finalmente se vuelve visible, ya lleva tanto tiempo construyéndose, que la sorpresa no es que haya terminado, sino que haya durado tanto. El matrimonio entre Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández fue del segundo tipo. No terminó con un escándalo, terminó con un silencio que venía acumulándose desde mucho antes de que el comunicado de 2006 lo hiciera oficial. Para entender las grietas hay que entender la estructura que las contenía. Roberto Gómez Fernández no era simplemente el hombre con quien Chantal Andere estaba casada. Era también una figura con poder real dentro de Televisa. El tipo de poder que en una industria tan centralizada como la televisión mexicana de esa época no era abstracto ni simbólico, sino completamente concreto en términos de qué proyectos se producían, quién los protagonizaba y qué tipo de roles estaban disponibles para quién. Esa dinámica dentro de un matrimonio tiene consecuencias que no son inmediatamente visibles. No porque nadie las vea, sino porque al principio nadie quiere verlas. Porque cuando estás dentro de una relación que funciona en los niveles que importan, resulta más cómodo no examinar demasiado de cerca los niveles que no funcionan tan bien. Chantal Andere estuvo cómoda con esa mirada incompleta durante un tiempo. El tiempo que tardó en entender que la comodidad de no ver no es lo mismo que la ausencia de lo que no quieres ver. Hay personas cercanas a Chantal que en distintos momentos y de distintas formas describieron lo mismo sobre los años del matrimonio. Describieron a una mujer que dentro de su vida profesional tenía una claridad y una autonomía que eran completamente reconocibles para cualquiera que la hubiera visto trabajar. Que en el set sabía exactamente quién era y qué quería y cómo llegar ahí. Que los directores con quienes trabajó en ese periodo hablan de ella con el tipo de respeto que se reserva para los actores, que hacen el trabajo más fácil para todos los demás, porque llegan completamente preparados y completamente presentes. Y describieron a una mujer que fuera del set, en el espacio privado del matrimonio, habitaba una versión de sí misma que no siempre tenía esa misma claridad, no porque no fuera la misma persona, sino porque el contexto producía dinámicas que la claridad que ella tenía en el trabajo no siempre podía atravesar de la misma forma. Esa disonancia entre la mujer en el trabajo y la mujer en el matrimonio es la grieta más importante de esta historia. Y es la grieta que más tardó en nombrarse.
El apellido Gómez Fernández tenía en Televisa un peso que afectaba todo lo que Chantal hacía profesionalmente durante esos años, de una forma que era difícil de separar completamente de lo que pasaba en el matrimonio. No porque Roberto usara ese peso de formas directamente manipuladoras. La historia no es tan simple como eso, y simplificarla así sería hacerle exactamente lo que los titulares le hacen a las historias complejas, sino porque cuando la persona con quien compartes tu vida privada tiene poder real sobre el espacio donde ocurre tu vida profesional, la separación entre los dos espacios se vuelve difícil de mantener, con la claridad que ambos necesitan para funcionar bien. Las decisiones profesionales tienen eco en lo personal, las tensiones personales tienen eco en lo profesional. Y cuando esos ecos se acumulan sin nombrarse, cuando la conversación que resolvería la tensión no ocurre porque hay demasiado en juego en demasiados niveles al mismo tiempo, lo que se acumula no desaparece. Encuentra otra salida. Hubo un periodo específico dentro del matrimonio que las personas que estuvieron cerca describen como el punto de inflexión. No un evento único, un periodo de varios meses donde algo que había estado en el fondo de la relación desde hacía tiempo subió a la superficie de una forma que ya no podía ignorarse. Tuvo que ver con decisiones sobre proyectos. Chantal Ander en ese momento tenía frente a ella oportunidades que en otro contexto hubiera tomado con la misma claridad con que tomaba todas sus decisiones profesionales. Proyectos que coincidían con lo que ella quería hacer, con la dirección en que quería llevar su carrera, con la versión de sí misma como actriz que los años de construcción cuidadosa habían estado preparando. Y encontró, en el espacio donde esas decisiones debían ser solamente suyas, que no eran solamente suyas, que el matrimonio tenía una opinión sobre lo que Chantal Ander debía o no debía hacer profesionalmente, que esa opinión llegaba con el peso de quien tiene poder real en la industria donde esas decisiones se ejecutan, y que navegar ese peso mientras intentaba mantener la autonomía que había construido con tanto cuidado era una tensión que con el tiempo resultó insostenible. Eso no está en ningún comunicado de prensa, pero está en las conversaciones que Chantal tuvo con las personas en quienes confiaba en ese periodo, y está en la decisión que tomó en 2006. ¿Conoces la diferencia entre una relación que limita lo que haces y una relación que limita lo que eres? La primera es incómoda pero manejable. Se negocia, se ajusta. Se encuentra el espacio de compromiso donde ambas personas pueden sostenerse sin perder lo que más importa. La segunda es diferente. Cuando una relación empieza a afectar no solo lo que haces, sino la claridad con que sabes quién eres. Cuando el espacio privado del matrimonio empieza a producir una versión de ti misma que no reconoces completamente, o que reconoces pero no eliges, la pregunta que aparece no es cómo ajustar los términos, es si los términos son ajustables. Chantal Ander llegó a esa pregunta, y la respuesta que encontró fue la que produjo el silencio de 2006. La infidelidad entró en la conversación pública sobre este matrimonio de formas que vale la pena examinar con cuidado, porque la forma en que entró dice tanto como el contenido mismo. Años después del divorcio, en el contexto de una conversación sobre Roberto Gómez Fernández con otra figura pública, emergieron versiones de que Chantal Ander habría tenido una relación paralela durante el matrimonio. Las versiones circularon con la velocidad que circulan ese tipo de versiones en la industria del entretenimiento mexicano, con nombres, con detalles que sonaban a información de primera mano, aunque la primera mano nunca se identificó completamente. Chantal Ander no confirmó, no desmintió con la energía que se desmiente lo que es completamente falso. Eligió el mismo silencio que había elegido en 2006. Y ese silencio, que puede leerse de muchas formas, dice algo que vale la pena considerar con la honestidad que esta historia merece. Las personas que eligen el silencio sobre algo que podría defenderse públicamente, casi siempre tienen razones que van más allá de la comodidad de no hablar. Razones que involucran a otras personas, que involucran contextos que una defensa pública complicaría, que involucran la decisión de que lo que se protege con el silencio vale más que lo que se recuperaría con la declaración. ¿Qué protegía Chantal Ander con ese silencio? Esa respuesta está más cerca de lo que parece. En los próximos minutos vas a entender por qué lo que ocurrió dentro de ese matrimonio es más complejo que cualquiera de las versiones que circularon, y por qué esa complejidad dice algo importante, no solo sobre Chantal Ander, sino sobre lo que significa construir una identidad propia dentro de una industria que tiene sus propias ideas sobre quién debe ser. Hay algo que vale la pena decir antes de que sigamos. Esta historia no es sobre quién tuvo razón y quién no la tuvo en el matrimonio entre Chantal Ander y Roberto Gómez Fernández.
Las historias de razón y culpa en los matrimonios que terminan son siempre más simples que las historias reales, porque las historias reales tienen demasiadas variables para que quepan en la categoría de quién fue el bueno y quién fue el malo. Esta historia es sobre algo diferente. Es sobre lo que le cuesta a una mujer en la industria del entretenimiento mexicano mantener la claridad sobre quién es cuando el espacio más privado de su vida está habitado por alguien que también tiene poder en el espacio más público. Es sobre el precio de esa tensión y sobre lo que Chantal Ander eligió cuando ese precio se volvió demasiado alto para seguir pagándolo. Eso es lo que sigue. Y lo que sigue es la parte más importante de todo lo que contamos hoy. Hay un momento específico en la vida de ciertas mujeres donde todo lo que habían estado tolerando deja de ser tolerable. No porque algo nuevo haya llegado, sino porque algo viejo finalmente se nombra. Porque la conversación que se había postergado durante meses o años de repente ocurre, no necesariamente con la otra persona, sino adentro, en el espacio privado donde las decisiones reales se toman antes de que el mundo las vea ejecutadas. Chantal Ander tuvo ese momento. No sabemos la fecha exacta. No sabemos si fue una mañana o una noche, o uno de esos días sin forma especial, donde las cosas importantes ocurren sin anunciarse. Lo que sí sabemos es lo que produjo ese momento. Produjo el divorcio, produjo el mutuo acuerdo y la santa paz. Y produjo algo que tardó más en volverse visible, pero que con el tiempo resultó ser lo más importante de todo lo que siguió. Produjo la versión de Chantal Ander que existe hoy. La que construyó después de que el apellido Gómez Fernández dejó de ser parte de su historia cotidiana y el espacio que ocupaba quedó disponible para algo que llevaba tiempo esperando tener lugar. La decisión de divorciarse no fue instantánea. Las decisiones de ese peso nunca lo son, especialmente cuando el matrimonio que se termina no es solo una relación entre dos personas, sino una estructura que tiene implicaciones en múltiples dimensiones de la vida de ambos, profesionales, sociales, familiares, en el sentido de que los apellidos involucrados tenían personas detrás que también tenían opiniones y expectativas, y la capacidad de expresarlas de formas que pesaban. Jacqueline Ander tenía una opinión. No la conocemos en sus términos exactos, porque Chantal nunca la expuso públicamente con ese nivel de detalle. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre madre e hija en ese periodo navegó exactamente la tensión que produce una decisión donde la hija elige algo diferente a lo que la madre hubiera elegido para ella. Esa tensión no destruyó la relación entre Jacqueline y Chantal, pero la transformó. Y esa transformación, la que ocurre entre una madre y una hija, cuando la hija toma una decisión grande sin el aval que la madre hubiera dado, es parte del precio que Chantal pagó por elegir lo que eligió en 2006. Música. Lo que vino inmediatamente después del divorcio fue el periodo que las personas que conocen a Chantal Ander de cerca describen como el más revelador de su carácter. No el periodo más fácil, el más revelador. Porque el carácter no se revela en los momentos donde todo funciona. Se revela en los momentos donde nada funciona como debería y donde la única pregunta disponible es ¿qué haces con eso? Chantal Ander hizo algo que no todo el mundo en su posición habría hecho. Trabajó. No como escapatoria, no con la energía ansiosa de alguien que usa el trabajo para no tener que pensar en lo que acaba de ocurrir, sino con la misma disciplina que había definido su relación con el oficio desde antes de que el matrimonio existiera y que el matrimonio no había podido quitarle, aunque en ciertos momentos lo hubiera intentado. El trabajo estaba ahí, y Chantal Ander lo tomó con las dos manos. La carrera post-divorcio de Chantal Ander tiene una textura diferente a la de los años anteriores. No mejor necesariamente en todos los sentidos. Diferente, con una libertad de movimiento que antes no existía de la misma forma. Con la capacidad de tomar decisiones profesionales que eran completamente suyas, que no llegaban con el peso de la opinión de alguien que tenía poder sobre el espacio donde esas decisiones se ejecutaban. Esa libertad produjo un trabajo diferente, más arriesgado en ciertos aspectos, más dispuesto a ir a lugares que la Chantal del matrimonio quizás hubiera evitado por razones que no tenían que ver completamente con lo artístico, más consistente con la visión que ella misma tenía de lo que quería hacer y de la dirección en que quería llevar una carrera que seguía siendo exactamente lo que había construido con tanto cuidado durante los años anteriores. La villana seguía ahí, pero ahora la villana era completamente suya, sin intermediarios, sin la capa de complejidad que produce hacer tu trabajo en el mismo espacio donde vive la persona que tiene poder sobre ese espacio. Esa diferencia la notaron los directores que trabajaron con ella en ese periodo. Y la notó el público,
aunque sin saber exactamente a qué estaba respondiendo, cuando sentía que algo en Chantal Ander había cambiado de una forma que no podía precisar, pero que se sentía más real. Música. Hay algo que ocurrió en ese periodo post-divorcio que vale la pena describir, porque dice algo sobre Chantal Ander que ningún personaje que interpretó puede decir tan claramente. Se permitió ser vista sin el contexto del matrimonio. Eso suena simple. No lo es. Para alguien que había sido una figura pública desde la infancia, que había crecido con la mirada del público como parte del paisaje normal de su vida, la posibilidad de ser vista simplemente como ella misma, sin el apellido del esposo, sin la dinámica de la pareja famosa, sin la historia que los dos apellidos juntos producían en la imaginación del público, era una posibilidad que requería un tipo de valentía específica. La valentía de no tener el contexto que te define desde afuera y de confiar en que lo que hay adentro es suficiente para sostenerse solo. Chantal Ander confió. Y tenía razón. La relación que eventualmente construyó con Enrique Rivero Lake llegó en ese espacio de claridad que el divorcio, con todo su costo, había abierto. Rivero Lake no era una figura de la industria del entretenimiento de la misma forma que Roberto Gómez Fernández. No llegaba con el tipo de poder institucional que había complicado la dinámica del matrimonio anterior de formas que ambos, Chantal y Roberto, pagaron aunque de formas distintas. Era un espacio diferente, una relación que se construyó sin la presión de los apellidos, funcionando como personajes secundarios en la historia de dos personas que intentaban simplemente encontrar la forma de estar bien juntos. Esa diferencia no garantizó que todo fuera simple. Las relaciones reales nunca son simples independientemente del contexto en que se construyen, pero sí garantizó que las complicaciones que hubiera fueran complicaciones de las personas y no de los apellidos. Y esa distinción para Chantal Ander en ese momento de su vida era exactamente la distinción que necesitaba. ¿Alguna vez tomaste una decisión que en el momento costó más de lo que podías calcular completamente y que con el tiempo resultó ser la decisión que abrió el espacio donde lo mejor de lo que vino después pudo ocurrir? No porque la decisión fuera indolora, sino porque el dolor que produjo resultó ser el precio de algo que no hubiera sido posible sin él. Esa es la forma en que el divorcio de 2006 funciona en la historia de Chantal Ander. No como fracaso, como apertura. Como el momento donde el silencio que eligió, con todo lo que contenía y todo lo que ocultaba y todo lo que protegía, resultó ser la decisión más honesta que podía tomar en ese momento con lo que tenía disponible. Y lo que ese silencio protegió, lo que creció en el espacio que dejó, es la parte de esta historia que más dice sobre quién es Chantal Ander cuando no hay cámaras y no hay apellidos y no hay industria mirando. Eso es lo que sigue. Y lo que sigue es la parte que ninguna entrevista de promoción tuvo el tiempo ni la disposición de explorar completamente. En un momento vas a entender por qué la historia de Chantal Ander es más relevante hoy que cuando ocurrió. Hay una versión de Chantal Ander que México cree conocer completamente. La conoce porque durante décadas fue la versión disponible, la villana elegante, la mujer de los apellidos importantes, la actriz que en cada entrevista dice exactamente lo que debe decirse y que en cada aparición pública ocupa el espacio con la precisión de alguien que aprendió desde muy joven que los espacios públicos tienen reglas y que las reglas de esos espacios no son negociables si quieres seguir siendo invitada a ocuparlos. Esa versión es real, pero es incompleta de la misma forma en que todas las versiones públicas de las personas reales son incompletas. No porque sean falsas, sino porque lo que se omite en ellas es exactamente lo que hace que la versión completa sea más interesante, más humana y más útil para cualquiera que quiera entender, no solo lo que Chantal Ander construyó, sino lo que le costó construirlo. Lo que se omite es lo que ocurre cuando el personaje se termina y la mujer que lo interpreta se queda sola con sus propias decisiones. Enrique Rivero Lake entró en la vida de Chantal Ander en el momento donde ella tenía más claridad sobre lo que quería y más disposición para no comprometer esa claridad por conveniencia o por presión, o por el tipo de expectativas externas que en el matrimonio anterior habían pesado de formas que tardó demasiado en nombrar. Esa claridad cambió todo. No porque Enrique fuera la solución a algo que el divorcio había roto. Las personas no son soluciones a los problemas de otras personas, y las relaciones que se construyen sobre esa premisa tienen una fragilidad incorporada que tarde o temprano se vuelve visible. Sino porque Chantal Ander llegó a esa relación siendo completamente ella misma, de una forma que en el matrimonio anterior, la dinámica no siempre había permitido. Llegó con sus límites claros, con sus prioridades ordenadas,
con la capacidad de decir lo que quería y lo que no quería sin el peso de los apellidos funcionando como contexto que modificaba lo que era posible decir. Eso produce una relación diferente. Y la relación entre Chantal y Enrique Rivero Lake, que lleva años construyéndose con la consistencia de algo que se eligió conscientemente, y no por inercia ni por conveniencia, ni por la presión de los tiempos que en cierta industria dictan que a cierta edad ya deberías tener cierta estructura de vida, es la evidencia más clara de lo que esa claridad produce cuando se le da el espacio correcto. Hay algo que Chantal Andere ha dicho en distintos momentos y de distintas formas, que cuando se junta suena como la descripción más honesta de su propio proceso. Ha dicho que aprendió tarde a distinguir entre lo que quería y lo que se esperaba que quisiera, que durante años esas dos cosas convivieron con suficiente proximidad como para que la confusión entre ellas no fuera completamente visible, que en ciertos momentos tomó decisiones que eran respuestas a expectativas externas disfrazadas de elecciones propias, porque cuando las expectativas externas están suficientemente internalizadas, la diferencia entre elegir y obedecer se vuelve muy difícil de ver desde adentro. Que el divorcio, con todo su costo, fue el primer momento donde esa diferencia se volvió clara, de una forma que ya no podía ignorarse. Esa declaración no es el tipo de cosa que se dice en las entrevistas de promoción. Es el tipo de cosa que dice alguien que procesó algo de verdad. La relación de Chantal con su madre Jacqueline atravesó en estos años una transformación que vale la pena describir, porque es parte de la historia completa, y porque omitirla sería hacer exactamente lo que la versión oficial de esta historia ha hecho siempre. Jacqueline Andere no estuvo completamente de acuerdo con todas las decisiones que Chantal tomó después del divorcio. Eso no es un secreto. Es la dinámica natural entre una madre que tiene una visión sobre lo que la vida de su hija debería contener, y una hija que en cierto momento decide que esa visión, aunque venga del amor, no es la visión que ella misma tiene sobre su propia vida. Esa conversación entre Jacqueline y Chantal no fue simple. Las conversaciones de ese tipo nunca lo son cuando las dos personas involucradas son mujeres fuertes con identidades claras y con la capacidad de sostener su posición con la misma energía que sostienen sus personajes frente a una cámara. Pero ocurrió, y lo que produjo no fue una ruptura ni una capitulación de ninguna de las dos partes, sino algo más interesante y más difícil que cualquiera de esas dos opciones. Produjo respeto. El tipo de respeto que solo existe entre personas que se conocen completamente, que no tienen ilusiones sobre las limitaciones de la otra y que de todas formas eligen seguir construyendo la relación, porque lo que hay entre ellas vale más que las diferencias que las separan en ciertos puntos. La industria del entretenimiento mexicano cambió considerablemente durante los años que siguieron al divorcio de Chantal Andere. Cambió de formas que afectaron a todos los que habían construido sus carreras dentro del sistema que existía antes, que reorganizaron las jerarquías y las plataformas, y las formas en que el público consume contenido, y en que la industria produce lo que el público consume. Chantal Andere navegó esos cambios con la misma disciplina que había definido su relación con el oficio desde el principio. No sin dificultad. Los cambios de esa escala no se navegan sin dificultad, independientemente de la preparación que tengas, pero con la capacidad de adaptarse que tienen las personas que construyeron su valor sobre el trabajo y no sobre el contexto que rodeaba el trabajo, porque el contexto cambia. El trabajo bien hecho permanece. Hay una imagen de Chantal Andere que resume todo lo que hemos estado describiendo. No es la imagen de la villana en el momento donde el personaje hace lo que el guión necesita que haga. Esa imagen la tiene todo el mundo. Es la imagen de Chantal Andere en una conversación con Enrique Rivero Lake. Una conversación sin cámaras, sin el aparato del espectáculo, sin la presión de los apellidos funcionando como personajes secundarios. Solo dos personas que se eligieron con la claridad de los que ya saben lo que cuesta elegir mal. En esa imagen están todos los años que contamos hoy. Están las decisiones que costaron y las distancias que hubo, y las conversaciones que tardaron demasiado en ocurrir, pero que finalmente ocurrieron. Está el silencio de 2006 y lo que ese silencio protegió, y lo que creció en el espacio que dejó. Esa imagen no está en ningún archivo de prensa, está en la memoria de los que la vivieron. Y dice más sobre quién es Chantal Andere que cualquier personaje que haya interpretado en 40 años frente a una cámara. ¿Crees que las decisiones que se toman en silencio, las que no se explican ni se justifican públicamente, dicen más sobre una persona que las que se hacen con la mirada del mundo encima? ¿O el silencio siempre oculta algo que debería decirse? Escríbelo en los comentarios, porque lo que sigue es el cierre de esta historia.
Y el cierre tiene la pregunta que nadie le ha hecho a Chantal Ander en ninguna entrevista grande. La pregunta cuya respuesta, aunque no la tengamos de su boca, está escrita en cada decisión que tomó cuando nadie estaba mirando. Ya viene. Y es la parte que más importa de todo lo que contamos hoy. Hay una pregunta que nadie le hace a Chantal Ander en las entrevistas grandes. Las entrevistas grandes tienen su protocolo, sus zonas seguras, sus formas de acercarse a una mujer que lleva 4 décadas en la industria, sin ir a los lugares donde las respuestas podrían ser demasiado reales para el formato que las contiene, donde la honestidad podría incomodar a personas con apellidos que todavía tienen peso en los mismos espacios donde esas entrevistas ocurren. La pregunta que nadie le hace es esta: ¿valió la pena el silencio? No el silencio de los personajes, no el silencio estratégico de la actriz que sabe cuándo callar para que el siguiente momento tenga más impacto. El otro silencio, el de 2006, el del mutuo acuerdo y la santa paz. El de todos los años donde lo que realmente ocurrió dentro de ese matrimonio esperó en el espacio privado sin encontrar el momento, ni el formato, ni la disposición de nadie con suficiente poder para contarlo completo. ¿Valió la pena? No tenemos su respuesta a esa pregunta dicha de esa forma en ese tono, pero tenemos algo mejor que una respuesta declarada. Tenemos lo que construyó después. Detente y piensa en todo lo que recorrimos juntos. Una niña crece con el apellido Andere, en un hogar donde el arte es el idioma y donde las expectativas tienen nombre propio y trayectoria propia, y el tipo de peso que solo produce una familia que construyó algo real durante generaciones. Esa niña aprende el oficio antes que el negocio. Construye en La Villana un territorio completamente suyo que nadie puede atribuirle al apellido, porque nadie más lo construyó de esa forma antes. Y entonces llega un matrimonio con otro apellido importante. Y con él llegan las dinámicas que los apellidos importantes producen cuando comparten el mismo espacio privado. Las presiones invisibles, las expectativas que se expresan de formas que no siempre tienen el nombre correcto, pero que se sienten con la misma claridad que las que sí lo tienen. La distancia gradual entre la mujer que ella era en el trabajo y la mujer que habitaba en el matrimonio. Y luego el silencio, elegido, consciente, con todo lo que contenía y todo lo que protegía, y todo lo que costó mantener durante los años donde hablar hubiera sido más fácil para ella, aunque más costoso para todo lo que rodeaba su vida. Ese silencio no fue debilidad. Eso hay que decirlo con claridad, porque la lectura fácil del silencio de Chantal Ander es que no tuvo el valor de decir lo que pasó, que eligió la comodidad sobre la honestidad, que protegió a personas que quizás no merecían toda la protección que recibieron. Esa lectura es incompleta. El silencio de Chantal Ander fue la decisión de una mujer que entendía perfectamente el sistema en que operaba y que calculó, con la inteligencia que define todo lo que ha hecho en su carrera, que lo que podía construir en silencio era más valioso que lo que podía obtener hablando. Y tuvo razón. Lo que construyó en silencio es la carrera que existe hoy. La relación con Enrique Rivero Lake, que lleva años sosteniéndose con la consistencia de algo elegido conscientemente. La relación con su madre, que atravesó la tensión de las decisiones difíciles y salió del otro lado como respeto genuino entre dos mujeres que se conocen completamente. Todo eso se construyó en silencio. Todo eso es real. Hay algo sobre Chantal Ander que la industria mexicana del entretenimiento no siempre ha sabido nombrar correctamente, y que esta historia permite nombrar con la precisión que merece. Es una mujer que eligió siempre el largo plazo sobre el corto plazo, no por falta de opciones. Tuvo opciones en cada momento donde eligió el largo plazo. Pudo haber hablado en 2006 y obtenido el tipo de validación pública que los escándalos bien manejados a veces producen. Pudo haber usado el apellido Gómez Fernández de formas que le hubieran generado ventajas a corto plazo, aunque complicaran lo que venía después. Pudo haber convertido cada momento difícil en contenido, porque los momentos difíciles de las personas famosas son exactamente el tipo de contenido que la industria consume con más apetito. No lo hizo. Eligió construir, con la misma disciplina con que construyó a La Villana, con la misma seriedad con que aprendió el oficio de su madre, con la claridad de alguien que sabe que lo que vale la pena construir no tiene fecha de caducidad y que por tanto no necesita la velocidad que tienen las cosas que sí la tienen. Esa elección es el carácter de Chantal Ander, más que cualquier personaje que interpretó, más que cualquier apellido que lleva, más que cualquier matrimonio que tuvo o dejó de tener. Hay una imagen que resume todo lo que contamos hoy.
No es la imagen de la villana en el momento donde el guión le da su mejor línea. Esa imagen la tiene todo el mundo, y es la imagen que la industria usa cuando necesita hablar de Chantal Ander, en el contexto que le resulta más conveniente. Es otra imagen. Es la imagen de Chantal Ander en el momento donde eligió el silencio de 2006. No en el momento de la firma ni en el momento del comunicado, ni en ninguno de los momentos donde el divorcio se volvió público y manejable y procesable por la maquinaria de la industria, que convierte todo en narrativa. En el momento previo. En el momento donde la decisión todavía era solo suya y donde todavía era posible elegir diferente. En ese momento, una mujer que había construido su valor sobre la claridad, miró lo que tenía frente a ella y eligió lo que eligió, sin escándalo, sin la validación que el escándalo hubiera producido. Con la convicción silenciosa de alguien que sabe que lo que construye después de esa decisión va a decir más sobre quién es que cualquier cosa que hubiera dicho si hubiera elegido diferente. Esa imagen no está en ningún archivo de prensa, está en la memoria de los que estuvieron cerca, y ahora en la tuya. ¿Qué te queda de esta historia? No como seguidor del entretenimiento mexicano, no como alguien que creció viendo a Chantal Ander en los personajes que definieron décadas de televisión latinoamericana. Como persona, como alguien que alguna vez eligió el silencio cuando hablar hubiera sido más fácil pero más costoso. Como alguien que alguna vez navegó la tensión entre lo que quería construir para sí mismo y lo que el contexto en que vivía le ofrecía como opciones disponibles. Como alguien que alguna vez tuvo que decidir si el precio de cierta libertad valía lo que costaría pagarlo. ¿Hay algo en esta historia que se parece a algo en la tuya? Escríbelo en los comentarios. Porque las historias que vale la pena contar no son las que hablan de personas tan diferentes de nosotros, que su experiencia parece de otra especie. Son las que hablan de personas que enfrentaron tensiones parecidas a las nuestras y que eligieron de formas que nos dicen algo sobre nuestras propias elecciones, aunque los contextos sean completamente distintos. Chantal Ander eligió el silencio, y el silencio le devolvió algo que ningún escándalo hubiera podido darle. Le devolvió la claridad sobre quién era, cuando no había apellidos ni industria ni matrimonio funcionando como contexto que la definiera desde afuera. Esa claridad es lo que permanece. Cuando todo lo secundario cae, cuando los apellidos se acomodan en su lugar correcto que es el pasado y no el presente, cuando el trabajo queda como lo único que nadie puede quitarte porque es genuinamente tuyo, lo que queda es exactamente eso, lo que construiste cuando nadie estaba definiendo por ti lo que debías construir. Para Chantal Ander, eso es una carrera de 4 décadas sostenida sobre el trabajo bien hecho. Una relación elegida con la claridad de quien ya sabe lo que cuesta elegir mal. Y el silencio de 2006 que resultó ser no el final de algo, sino el principio de todo lo que realmente importaba. Eso no es poco, es todo. Si llegaste hasta el final de este video, hay algo que necesito decirte. No llegaste hasta aquí por accidente. Las historias de esta profundidad y de esta extensión requieren algo del que las escucha que el algoritmo no puede producir artificialmente. Requieren la disposición de quedarse cuando hay 10 opciones más fáciles disponibles en la misma pantalla. Requieren la clase de atención que cada vez es más escasa y que por tanto cada vez vale más. Gracias por esa atención. Y si quieres seguir usándola bien, suscríbete ahora y activa la campana. Porque el próximo video va a hablar de alguien que durante décadas fue exactamente lo que su imagen prometía. Un hombre cuya consistencia era tan absoluta, cuya reputación era tan sólida, cuyo nombre era tan sinónimo de cierto tipo de valores que nadie a su alrededor, ni los que trabajaron con él durante años ni los que lo conocían en los espacios donde las máscaras no se sostienen tan fácilmente, vio venir lo que vino. Lo que vino no destruyó solo su carrera, destruyó la confianza de todos los que habían usado su nombre como garantía de algo en lo que valía la pena creer. Una historia que lleva años esperando que alguien tenga el tiempo y la disposición de contarla con la seriedad que merece. Aquí se va a contar, completa, sin el filtro de la versión oficial. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo video.